Anxiety, stress, depression, bipolarity, schizophrenia. There are hundreds of mental illnesses affecting thousands of people, but it's not an easy topic to talk about. It has been taboo for decades, and being unable to express those feelings without being seen differently can lead to extreme consequences. We all know the pandemic we suffered in 2020, COVID. That virus ended 84 youngsters' lives, and while it was a real problem that we had to talk about, there are greater problems that remain mute. At the same time, 316 youngsters decide to end their lives. That is an extreme measure to mental illnesses, but it's something that can happen if we don't support those who are suffering on the inside. We are aware that mental health talking is improving slowly. We can see it in the news and social media, but both can be dangerous weapons if used wrongly. Crystal generation, lazy, selfish, stressed, exaggerated. All those words are used frequently when young people try to express themselves. Even famous people create videos dismissing the feelings of our generation. This generation is born with a phone in their hands, and over 2 million youngsters navigate through social media almost every day completely free. We are constantly overstimulated and trying to fit in a world that moves faster than us. That is why we try to shut our feelings by scrolling through thousands of information. This inevitably leads to isolation and not talking about our emotions, which can also lead to anxiety or depression. 75% of mental health problems that adults develop begin before becoming of legal age, and only in Spain there are diagnosed more than 2.1 million people. This is a real problem, a pandemic for which we need to discover the vaccine, and we can't start to find if we don't talk enough about it. Welcome to a journey when you will learn how mental health has been seen through the centuries, what biological, social, and personal aspects are involved in those problems, and what solutions can be useful to improve a society. Interviewing Sara Avellán. Buenos días. Hola. Bueno, pues vamos a preguntarte sobre la salud mental porque tú hiciste un TFG acerca de ella, ¿sí? Efectivamente. La primera pregunta que quiero hacerte es ¿por qué crees que en los jóvenes está habiendo un incremento de problemas de salud mental? Vale, bueno, pues es muy importante decir que efectivamente pues está habiendo este incremento y no solo un incremento, sino que ahora cada vez somos más conscientes, ¿no? Es verdad que la ansiedad en los jóvenes siempre ha estado, por así decirlo, pero antes era muy raro decir, oye, es que yo voy al psicólogo, oye, es que yo tengo ansiedad o tengo mucho estrés, ¿no? Entonces ahora es verdad que somos más conscientes y por eso parece que han aumentado un poco los casos, pero es verdad que hay ciertos factores, como de los que yo hablo en mi TFG, que son, bueno, principalmente la pandemia, luego las redes sociales, de las que ahora hablaremos, y por ejemplo, las adicciones o la autoexigencia en el aula, ¿no? Ese estrés que muchas veces experimentamos todos, pues hay un momento en el que se vuelve ansiedad, ¿no? Entonces es verdad que estos factores han contribuido a este aumento que me preguntabas. Y has dicho que hay más aumento de estrés en las aulas. ¿Consideras que se habla lo suficiente de problemas de salud mental en las propias aulas? Pues yo considero que no. Como te he dicho, hay un avance, pero yo tengo la oportunidad también de hablar con muchos jóvenes y ellos me dicen que es verdad que se necesita más conciencia sobre esto, ¿no? Que podría ser una buena idea, yo siempre lo digo, un taller sobre autogestión, ¿no? Y cómo saber hablar de nuestros sentimientos, saber reconocer qué nos pasa, porque muchas veces la ansiedad es eso, ¿no? No saber qué nos pasa, no saber por qué tenemos ese sentimiento de agitación, por ejemplo, y entonces creo que es importante y que se debería hablar más sobre estos sentimientos para que el alumno sepa pues, gestionar el estrés de un examen mismo. Y como has trabajado tú en el TFG y seguro que tienes un montón de datos y un montón de información, ¿cuál es el dato que a ti te impactó más de cara a cuando lo leíste y dijiste? Pues mira, 1 de cada 4 personas en España va a tener un problema de salud mental y eso es gravísimo, pero sobre todo en jóvenes. España es el país con mayor prevalencia de estos trastornos en jóvenes diagnosticados, ¿no? Entonces creo que esos son datos preocupantes y que hay que poner soluciones para ello. Cogiendo ese hilo,
¿Cuál crees tú que puede ser alguna solución? Pues es complicada esa pregunta, porque es verdad que soluciones, pues al hablar de soluciones, pues ojalá ¿no? se acabase la ansiedad, pero vuelvo a lo que he dicho antes, saber autoconocernos a nosotros mismos, saber qué nos pasa esto, y es muy importante que un joven sepa por qué tiene ansiedad, qué es lo que se la produce para poder anteponerse, ¿no? a ese ataque de ansiedad, por ejemplo, y saber conocerse y saber sobre todo ser conscientes de lo que es la ansiedad. Entonces yo creo que una de las soluciones pues, sería esa, invertir en educación para ayudar y sobre todo ayudar a los jóvenes y poner pues, muchas medidas ¿no? para ayudarles sobre todo a ellos que ahora mismo pues, son los que más están afectados en este tema. Y ya para terminar, te quiero preguntar si tú como una persona que ya ha pasado por la ESO, bachillerato, una carrera, y ahora que estás fuera de eso lo verás con otros ojos, ¿qué recomendaciones o qué les dirías a aquellas personas que están teniendo estrés académico o ansiedad y que no saben muy bien cómo sobrellevarla? Pues yo les diría que todo pasa y que parece una nube negra que no se va a acabar, sobre todo segundo de bachiller, ¿no? que sé que es lo que estáis estudiando. Parece una nube negra que no te va a dar la nota. Muchos jóvenes también me cuentan eso, que están con mucha ansiedad porque creen que han subido un montón las notas, no llegan a la nota, no llegan a tal, y todo pasa y que no pasa nada, y que la vida sobre todo, si tú quieres irte por un camino, la vida seguramente te lleve por otro, ¿no? Entonces que sobre todo es el esfuerzo, pero cuando una persona se esfuerza y llega a su límite, el resultado es el resultado de ese esfuerzo, ¿no? Saber y quedarse satisfechos con que tú para un examen has estudiado todo lo que has podido y esa es tu nota, ¿no? Y no puede, pues si tu nota es un 8, es un 8, no intentes llegar al 10 si te va a costar la salud mental, ¿no? Que al final es una nota y que es importante saber que es simplemente una nota y que hay mucha vida más allá de eso, ¿no? Que una persona que a lo mejor suspendía en segundo bachiller, ahora de repente es médico porque ha tenido otra alternativa, o primero se ha metido a un grado y luego se ha metido a la carrera, ¿no? Que no se acaba la vida en ello y que hay mucha vida fuera del ámbito académico. Pues muchas gracias por darnos un cachito de tu tiempo. A vosotros, muchas gracias. Que te vaya muy bien todo. Igualmente. Gracias. Personal aspects. Hello, I'm Andres, and now I will be presenting my part from this project and explaining the different ways that mental health can affect a person. For starters, mental health, as the name implies, is part of the overall health of a person, and it is not more or less important than physical health. While both of them impact a person in different ways, they still are correlated, meaning that a decrease in someone's physical health could alter the mental health too, and vice versa. Furthermore, mental health includes our emotional, psychological, and social well-being. With this in mind, it's easy to see how it can affect the way we think, feel, and act in general, but it especially determines how we handle stressful situations, relate to others, and make healthy choices. While it's not easy to determine and elaborate the different complications of not maintaining a good mental health, we have been able to differentiate between 5 main categories. As previously stated, there's a direct correlation between physical and mental health. A study that consisted of more than 10,000 subjects observed that those with poor mental health didn't exercise regularly, had higher blood pressure, and were more vulnerable towards different heart conditions and obesity. Said study also concluded that a deteriorated mental health could even result in people not being able to maintain basic personal hygiene or healthy habits. Subsequently, mental health can greatly impact a person's way of thinking and making decisions. For example, it has been proven that people diagnosed with depression have a hard time paying attention or choosing between several options, since the disorder manages to slow down the communication between brain cells. Another example is schizophrenia, being able to cause paranoid thoughts and making up different forms of stimuli that don't exist. In this next point, it's even clearer how mental health can impact a person's physical health, as it has been studied that people with mental illnesses are more prone to waking up in the middle of the night and developing insomnia, and the other way around too. People who don't or can't maintain good sleeping habits can develop paranoia and anxiety, amongst others. This point is also essential in mental health, as it plays an important role. If you're not able to face life problems and keep thinking badly of yourself, thus having a low self-esteem, you will turn that into a habit which could result in depression, anxiety, or others. And on the other hand, it's very hard for people with a mental illness to keep a high self-esteem,
let it be for the discrimination they may receive or their own self-deprecatory thoughts. As the last point, we'd like to emphasize that a general lack of energy can be easily related to a mental illness. Having the word mental in it doesn't mean it doesn't require both the brain and the body to work harder for the person to keep functioning properly. This can make a mentally ill person be constantly fatigued and tired, with the most extreme cases often resulting in complete exhaustion. The main objective of this section is to reflect how mental health can impact the whole body and not only the mind, as contradictory as this might sound. With all of this said, it should be obvious by now that a poor mental health can completely change the way a person's mind and body work, by changing their habits for the worse or completely inhibiting some of them due to the lack of energy and or motivation. Interviewing teachers. Bienvenido, Dani, a esta entrevista. En primer lugar, quería preguntarte sobre consejos sobre salud mental que te hubiera gustado saber cuando eras estudiante. Sí, pues yo, una cosa que me gustaría comentar es no perder de vista, tanto por parte del alumnado como del profesorado, que son jóvenes adolescentes. Y esto significa que no tienen por qué saber, o no se tiene por qué saber a esta edad lo que ya se quiere hacer para el resto de la vida. Entonces, quitar de encima un poco ese peso, esa responsabilidad que sentís, sobre todo en segundo de bachiller, un momento en el que pues queréis, o el contexto se os echa encima para que digáis, vale, tengo que hacer esto y tengo que matarme a estudiar porque si no, no entro. Y parece que si no entras se acaba el mundo. Creo que conviene un poco quitarle un poco de peso a ese asunto, por experiencia propia creo que lo digo también, y vivir y disfrutar este momento con conciencia de lo que es, para después va a haber tiempo de sobra para arreglar o cambiar o seguir el camino que pensabas que tenías. Creo que conviene quitar un poco de peso y de relajar la situación respecto a en la que os encontráis. Y en tu caso, ¿hubieron profesores que te ayudaron para desarrollar una mejor salud mental o sentirte mejor al estudiar o algo? Sí, la verdad es que sí. Recuerdo fundamentalmente a un profesor con el que estuve pues, prácticamente desde primero de la ESO hasta segundo de bachiller, de matemáticas, que fue de manera indirecta realmente, aunque en algunos contextos y momentos específicos fue de manera directa y bastante explícita. Fue de hecho la razón por la que yo estoy aquí. Fue una auténtica inspiración y un modelo a seguir, y sus palabras para mí eran como si lo está diciendo este profesor, a mí se me quedaba aquí clavado y lo intentaba seguir a rajatabla. Muchas gracias. A ti. Bienvenida, Nerea, a esta entrevista. En primer lugar, quería preguntarte que cómo crees que un profesor puede influir en la salud mental de un alumno. Pues pienso que puede influir tanto positivamente como negativamente. Positivamente, pues si el alumno tiene una falta de apoyo familiar, el papel del profesor es crucial para su desarrollo no solo educativo, sino también que tenga una buena salud mental y que se vea respaldado, ¿no?, por el centro. Y luego negativamente, pues cuando un profesor tiene una actitud hacia el alumno agresiva, nada asertiva, le puede provocar hasta fracaso escolar, claro que sí. O sea que es realmente importante. Y a lo largo de tu carrera de estudiante, ¿hay algún profesor que te haya afectado personalmente? Pues en el instituto yo era muy buena estudiante y no tenía ningún tipo de problema. Veía que compañeros sí se desmotivaban, pero sin embargo en la universidad sí que recuerdo un examen concreto que estaba pasando por un problema personal y me salió realmente mal. Y el profesor nos dijo directamente: quien no se haya sacado más de un 4 debería dejarse la carrera e irse a trabajar a otra cosa. Y bueno, pues a día de hoy estoy aquí siendo profesora de economía, así que gracias. Solutions and how to act. We have seen there are several problems related to mental health that are increasing at an alarming rate. Therefore, we should look for collective solutions that allow us to help efficiently those who need it. Here are some solutions that we, as youngsters, see reasonable. Firstly, promote mental health talking in school. It can be in class with a teacher, a documentary about it, or a talk given by a professional. Then, improve access to affordable mental health services, including counseling and therapy. It is extremely important because statistics show that you have to wait between 7 and 12 months to get a non-private appointment, which is too long to have a good improvement.
This problem can be easily solved if they increase the number of mental health professionals. Another solution is the implementation of screening programs to detect mental health issues early. This is a program based on detecting, through questionnaires or situations in the environment, people who may develop a mental health problem or who are at a very early stage of it. That allows professionals to have an early intervention and support, which also helps the affected and makes it easier to solve those problems. The last but more important factor is the family. Society should encourage open communication within families about mental health issues. And for parents to be able to help with this, they should have training to know what to do in those cases. This is why we're going to talk about how to act if we or someone in our environment are suffering from a mental health issue. Firstly, we have to accept that you are having a hard time and you may be experiencing a mental health problem. Then you have to observe yourself to discover what aspects of your life increase or provoke that problem. And maybe you can even start a journal. Search about different mental health conditions and their symptoms to find the correct helpers. And talk about how you feel and what's happening in your environment with your family or someone you trust. With those trusted supports, consider seeking professional help, because they are the ones with the correct treatments and the ones that can tell you what's happening to you. And last but not least, be patient. Take small steps as goals and prioritize self-care. You can make a movie day or a spa day or do some sports, just something you really like doing without thinking you are losing your time.